Ciberviolencia de género. ¿Por qué siguen siendo las mujeres las principales víctimas de este fenómeno? ¿Cómo lo abordan los medios de comunicación cubanos y con qué mecanismos legales contamos para hacerle frente? De todo esto estaremos conversando hoy en La Buena Pregunta. Quédense con nosotros. Nos acompaña en el estudio Laura López Montoto, recién egresada de la carrera de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Bienvenida, Laura, a Nexos. Laura es la realizadora de Golpes de Clic, el audiovisual del que estamos hablando hoy en La Buena Pregunta. Ciberbullying, ciberviolencia de género, Laura. Un tema sensible y urgente, tanto para la agenda pública como la mediática. ¿En qué momento nos encontramos, sobre todo desde el punto de vista de las investigaciones sobre este fenómeno? Bueno, como sabemos, ¿no? El Internet llegó a Cuba recientemente, si lo comparamos con otros países del mundo, a finales de 2018, prácticamente es que cubanas y cubanos comenzamos a de verdad darle un uso más masivo, más democrático a lo que son las redes sociales a partir de la habilitación del servicio de la conexión a Internet por datos móviles. Este periodo corto de tiempo que ha pasado desde ese momento hasta la actualidad, ha sido muy pequeño, ¿no? Pero es ingenuo pensar que por esa razón no iba a existir la ciberviolencia o el ciberacoso o el ciberbullying, porque para que esto suceda simplemente es necesario que las personas, ya sean hombres, mujeres o las personas de manera general, lleven sus imaginarios, lleven todas sus representaciones sociales, sus simbolismos a las redes sociales. Entonces, de ahí también como es algo reciente, ¿no? Las investigaciones son muy escasas. Para la realización del documental se consultaron numerosas fuentes, ¿no? Y más bien lo que encontramos fueron investigaciones, estudios que lo que intentaban era más bien describirlo, conceptualizarlo, pero investigaciones de campo, ya con encuestas, con entrevistas, que nos dijeran verdaderamente cuánto está sucediendo y cuánto está afectando, no tenemos ni desde las ciencias sociales ni tampoco en los medios públicos. Y bueno, como bien tú decías, las redes sociales se han convertido prácticamente en un espejo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y sin lugar a dudas son un cuchillo, un arma de doble filo. ¿Por qué las mujeres entonces siguen siendo las principales víctimas hasta en estos entornos reticulares? Bueno, yo considero que Cuba es un espacio perfecto para que se desarrolle la ciberviolencia de género sobre todo, porque bueno, por esto que comentaba de que llegamos hace poco, también esa llegada tan reciente y repentina, además, fue como que de un día para el otro no teníamos nada y de pronto tuvimos acceso a un montón de cosas y no estábamos tampoco educados ni preparados para tener comportamientos benevolentes para todas las personas en esos espacios. Y entonces, además sabemos que Cuba vive en una sociedad machista, patriarcal, a raíz, ¿no?, de nuestras bases culturales en las que se sustenta nuestra identidad. Entonces, por tanto, es normal que simplemente llevemos nuestras creencias y nuestra cotidianidad, nuestro día a día a las redes sociales. Y como sabemos, en los espacios físicos, la violencia de género está muy naturalizada y muy normalizada y muchas veces somos víctimas y no nos damos cuenta. Entonces, simplemente esto va a esos espacios y como sabemos, las mujeres históricamente han sido las más violentadas por la cultura machista y esto simplemente es un reflejo en las redes sociales de lo que sucede en la vida real. Y obviamente los medios de comunicación son una herramienta ideal precisamente para alertar, dar a conocer e informar sobre este tipo de fenómenos. En Cuba, ¿cómo nuestros medios de comunicación abordan ese tema? Este tema ha sido un poco, cada vez se ve un poco más en los medios de comunicación, ya sea desde la ficción, donde incluso ahora ha salido una serie que aborda el tema, se ha visto en algunas novelas, en algunos teleplay, siempre desde la ficción. Sin embargo, desde el periodismo también, desde la investigación, quizás de contar historias de vidas reales también,
se está viendo, pero sobre todo desde los medios impresos, ya la parte y digitales. La parte audiovisual quizás es una deuda que tenemos para abordar historias reales, para tocar de verdad a protagonistas, quizás debidamente por la sensibilidad del tema, claro, y tal, pero sí, bueno, desde los medios impresos sobre todo se está comenzando a dar apertura a esta temática, aunque es evidente que aún es muy incipiente para un tema que en mi opinión es tan urgente en la sociedad cubana actual. ¿Qué acciones comprende la ciberviolencia? La ciberviolencia refiere toda acción que se realiza en medios digitales con la intención de hacer daño. Para ello, algunas de las vías más utilizadas son las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, salas de chat por internet, correo electrónico o comunidades de juego. A continuación, te presentamos 6 formas más comunes de agresión online que pueden pasar inadvertidas. Número 1. Acoso, intimidación y coacción. Se produce de forma metódica y persistente y lo ejecuta una persona con la intención de perjudicar la sensación de seguridad de la víctima. Implica el uso de correos electrónicos, mensajes ofensivos o amenazantes, la difusión de fotos o videos íntimos y el seguimiento de las víctimas por diversos medios. Las principales víctimas suelen ser jóvenes, niños y mujeres. Puede implicar solicitudes de favores sexuales o la entrega de cualquier contenido no deseado que se considere ofensivo, humillante o intimidante, con amenazas y discursos de odio. Número 2. Difusión no consentida de imágenes íntimas, espionaje y extorsión sexual. Estas acciones refieren toda difusión pública de contenidos sexualmente explícitos de una o más personas sin su consentimiento. La mayoría de las víctimas suelen ser mujeres. El espionaje digital es otra forma de violencia en la que los ejecutores toman imágenes no consensuadas ni consentidas de zonas íntimas de la mujer y las comparten. Algunas formas emergentes de estos abusos incluyen la propagación de imágenes falsas o la recepción de contenido sexual explícito no requerido. Número 3. Incendiarios y troleo. Empieza a considerarse una forma de acoso al incluir y publicar mensajes agresivos, confusos o fuera de lugar con el fin de perjudicar algo o a alguien, o entorpecer una conversación. Cuando el troleo es sexista, se manifiestan insultos basados en el género, lenguaje vicioso y amenazas de violación y muerte. En este sentido, el flaming es una forma de comunicación en línea agresiva y hostil, que siempre se caracteriza por contener insultos, desafecto y odio. En su tipografía suelen contener letras mayúsculas y signos de exclamación. Esta práctica está muy relacionada con el troleo y en pocas ocasiones la identificamos como una forma de violencia. Estas acciones a menudo contienen amenazas, fantasías de violencia sexual o incitación a la misma. Número 4. Revelación de datos. Esta acción consiste en buscar, recopilar y compartir públicamente información personal en contra de la voluntad de la víctima. Incluye datos sensibles como domicilio, fotografías y nombres de la víctima y familiares. Al permitir localizar físicamente a las víctimas, también puede ser un antecedente a la violencia física. Los métodos empleados para adquirir dicha información incluyen la búsqueda en bases de datos disponibles públicamente y sitios web de redes sociales, así como la piratería y la ingeniería social. Los motivos más allá del acoso pueden ser la manipulación, el daño financiero, la extorsión e incluso el señalamiento de la víctima en el mundo físico. Número 5. Coacciones de falsos amigos. Se trata de la coacción para exponer o compartir material sexual. A diferencia de la extorsión directa, se trata de un proceso por el cual el acosador prepara a la víctima para el abuso mediante un comportamiento manipulador dirigido a obtener contenido sexual, como imágenes de desnudos, conversaciones u otras formas de interacción en línea. En reiteradas ocasiones, comienza con contactos para generar una relación de confianza con las víctimas. En especial, con menores, los acosadores utilizan perfiles falsos para hacerse pasar por alguien que les facilite una amistad que terminará en extorsión. Número 6. Violencia a través de los dispositivos conectados.
Esta acción se lleva a cabo a través de aparatos como timbres inteligentes, altavoces, cámaras de seguridad o cualquier otro dispositivo conectado a Internet. Algunos ejemplos de este tipo de violencia son accionar interruptores a distancia o grabar mediante cámaras de seguridad o dispositivos particulares. Continuamos conversando sobre ciberviolencia en La Buena Pregunta con Laura López. Laura, tú hablabas sobre una deuda desde el punto de vista audiovisual en el periodismo. ¿Es quizá esto lo que te motivó a abordar este tema? Sí, bueno, este tema ya en el primer año de la carrera nosotros tenemos una asignatura que se llama periodismo impreso, que bueno, es más bien realizar trabajos de corte escrito, no audiovisual. Y este fue mi primer acercamiento a la temática. En ese momento, fue 3 años antes, había mucho menos investigaciones, mucho menos acercamientos a la temática y mucho menos abordaje, incluso desde la ficción, las leyes eran diferentes. Y a medida que fui investigando para la realización de uno de los trabajos de esa asignatura, pude percibirme de que estábamos prácticamente desnudos, no solo desde el punto de vista de abordarlo, sino también desde lo que nos protege a las mujeres y bueno, a las personas de manera general ante eventos de este tipo. Y también fueron muchas las historias que estuve oyendo, investigando a la hora de realizar ese tema y dije, wow, esto es un problema grande que tenemos que visibilizarlo para que las personas estén conscientes de cuándo están siendo agredidas, cuándo están siendo violentadas y también para que las personas se den cuenta cuándo lo están haciendo. Y de ahí, bueno, el interés por el tema y era un nicho perfecto para empezar a hablar de él. Laura, ¿cómo entonces tú llegas a tus protagonistas? Sí, bueno, para llegar a las protagonistas, primero pensamos en por qué las mujeres son precisamente las que son más violentadas. Y a partir de ahí, bueno, a partir de la investigación más teórica y tal, pudimos percatarnos de que los estereotipos de género y los roles de género son como que las bases para que después, que justifican de alguna manera la violencia de género. Y a partir de estos estereotipos, de estos roles, tratamos de buscar los extremos, por decirle de alguna manera. Por ejemplo, se dice que la mujer debe ser delgada, fina, delicada y pensamos, bueno, ¿qué es lo que totalmente lo transgrede una mujer que se dedica precisamente al fisicoculturismo? Y bueno, a partir de ahí se hizo con los diferentes estereotipos y roles de género para tratar de hacer el desmontaje de que la misma violencia que ocurre en el espacio físico es esa que llevamos a los entornos digitales. Laura, y llama la atención que precisamente dentro de tu propio documental no solamente tus protagonistas son mujeres, sino también las especialistas en las que te basas para abordar este tema y explicarlo. ¿Lo escogiste así intencionalmente? Sabemos que la violencia de género e incluso la violencia de género contra las mujeres no es un tema que la atañe solamente a ellas, ¿no? Los hombres también tienen que estar involucrados porque al final es una lucha de todos y si ellos no están involucrados, nunca va a ser posible lograr una verdadera equidad y una verdadera igualdad entre ambos géneros, aunque sabemos que los géneros no son solamente de esos dos. Sin embargo, las especialistas decidimos que fueran mujeres, no solamente porque en su mayoría son las que más han estudiado el tema. En Cuba tenemos hombres que igual se han acercado a las temáticas de género, pero más bien enfocadas a las masculinidades. Pero sabíamos que buscar especialistas mujeres, al ser ellas precisamente mujeres, también de una manera u otra en algún momento de su vida han sido discriminadas, violentadas o alguna otra manifestación de violencia debido a su género. Entonces quisimos también que ellas, basadas en esas experiencias, ¿no? pudieran y sus investigaciones hablar sobre el tema que quizás un hombre lo podría ver desde una visión más alejada. Entonces queríamos que hubiera ese involucramiento. Y a nosotros en La Buena Pregunta, cada vez que hablamos del documental, nos gusta hablar de este formato por su riqueza dramatúrgica. Y en el tuyo particularmente, empleas el anonimato no solamente como una forma de salvaguardar la identidad de una de tus protagonistas, sino también para demostrar cómo muchas de estas personas no precisamente se atreven a hablar sobre su experiencia por miedo. Tú como periodista, ¿cómo manejaste esto? ¿Cómo fue esta experiencia? En primer lugar, te reconozco que para la realización de este documental pasamos por muchísimas historias. No te imaginas cuántas historias, muchísimo más fuertes, muchísimo más perturbadoras, pero no siempre todas las personas están dispuestas a contar. Incluso tuvimos entrevistas que minutos antes
la persona nos llamaba y nos decía, no, ya yo no estoy dispuesta a contar mi testimonio. Y fue un trabajo intenso para encontrar las fuentes que finalmente aparecen en el documental. Y bueno, precisamente en este caso era una muchacha que obviamente no estaba dispuesta a revelar su identidad, en este caso por miedo, ¿no? a lo que pudiera ser, exacto, a lo que pudiera ser su agresor, ¿no? En ese momento. Y bueno, estos son negociaciones que se realizan entre el periodista y la fuente antes de llegar a la grabación con cada fuente. También se tuvieron encuentros previos donde poníamos sobre la mesa de qué íbamos a hablar, hasta dónde íbamos a contar, siempre sin tratar de no, o sea, evitar revictimizar a las personas. Claro. Evitar contar detalles que quizás no estuvieran dispuestas a hablar. Y bueno, esto siempre se hizo con cada una de ellas en días antes, momentos previos a la entrevista, y fue así como se realizó. Laura, es tu experiencia y la de muchos de nuestros estudiantes enfrentarse a un documental por primera vez, que además es un súper mega proyecto. ¿Cómo fue tu experiencia en específico y te animarías a seguir siendo realizador audiovisual? Bueno, el documental, ¿no? Es una producción que por sí ya requiere de numerosas personas, de un equipo, ¿no? Que apoye desde la preproducción hasta la postproducción. En un primer momento esto se acordó realizar junto con un medio nacional, pero nos dimos cuenta en el transcurso del tiempo que las dinámicas del medio no eran compatibles para nada con la cantidad de entrevistas que teníamos que realizar. De hecho, hay más entrevistas, lo que estas fueron las que se seleccionaron finalmente, y no eran compatibles. Entonces, como en otras ocasiones se ha realizado en la Facultad de Comunicación, los estudiantes asumen de manera independiente salir con sus medios a realizar el producto. En este caso, bueno, eso lleva a una complejidad extra, porque no solo es estar pendiente de la entrevista, sino también de las cámaras, de las luces, del audio, todo a la misma vez, y es algo sumamente complicado. Pero bueno, siempre yo digo que es mucho mejor, aunque quizás no quede producto de tus sueños, pero llegar por lo menos a abordar el tema, a visibilizarlo, a decir esto sucede, para mí ya compensa, ¿no? Claro. Quizás la parte más estética o la parte más visual. Y claro, con respecto a la realización audiovisual, es una de mis principales pasiones desde que comenzamos la carrera, sobre todo la realización. Pero finalmente, porque lo vemos en el documental, Cubavisión Internacional acogió este proyecto, y además tú eres periodista ahora del medio, ¿no? Sí, exactamente. Cubavisión Internacional, bueno, era el medio que mencionaba anteriormente, y finalmente no pudo ser en la parte de la producción, que es la más compleja, pero sí concretamos esa cooperación en la parte de postproducción, en lo que fue ya los efectos especiales, los detalles más importantes de la edición, la banda sonora, que sin lugar a dudas tiene un peso grandísimo en lo que es la realización del producto. Puedes confiar en mí es un largometraje de origen estadounidense estrenado en septiembre de 2010. Esta superproducción, basada en hechos reales, está dirigida por David Wimmer, quien interpretó a Ross Geller en la famosa serie Friends. La trama sigue a Annie Cameron, una adolescente de 14 años que no encuentra su lugar en el instituto y se siente inferior a otras jóvenes de su edad. Pronto conoce a Charlie, un joven de otra ciudad con quien mantiene conversaciones a través de internet. Llegan a ser amigos y terminan en una relación amorosa, ya incluyendo no solo el vínculo web, sino también el contacto por mensajes de texto y llamadas telefónicas. Su vida familiar hace que Annie se sienta cada vez menos comprendida, motivo por el que se refugia en este extraño cibersujeto y decide cederle toda su confianza. En el transcurso de la película, Charlie gana su cariño a base de engaños hasta conseguir su propósito, y por último resulta ser un depredador sexual de 41 años que acabará siendo una pesadilla tanto para ella como para su familia. Integran el elenco principal Cliff Owen, Katherine Keener y Liana Liberato, quien dio vida al personaje de Annie y como resultado ganó el premio a la mejor actriz de la Asociación de Críticos de Cine en Chicago. En esta nueva era digital, en la que el contacto a través de Internet ha diluido las fronteras espaciales entre las personas, el acoso cibernético también ha incrementado su presencia.
Esto se debe a las formas, a veces incorrectas, de utilizar los medios digitales y de comunicación que nos exponen cada vez más a violencias en línea. Por ello, es importante saber qué es el acoso cibernético y conocer las herramientas necesarias para protegernos de sus amenazas. Es un nuevo modelo. Estas en definitiva son para una compañía de ropa, ¿verdad? ¿Y por qué ninguno usa playera? ¿Con quién hablas? Es mi amigo Charlie de California. Está en primer año y juega voleibol en su escuela. Él es muy dulce y bueno y muy divertido. Y me da buenos consejos. Hola, Charlie. Creo que deberíamos conocernos. ¿Dónde estás? Estoy sentada en una banca al costado. ¿Annie? Annie, ¿qué pasó? ¿Qué edad tiene? No puedo dejar de pensar en eso. Me enfada no saber lo que sucedía. Will, ¿estás bien, amigo? ¿Cómo vas con eso? Genial, estoy curada. ¡Tú estás protegiéndolo! ¡No me violó! ¡Entiéndeme! ¡Lárgate! ¿Crees que encontrar al sujeto es más importante? ¡Quiero a este sujeto fuera de mi casa! ¡Mi vida está arruinada! ¡Nada volverá a ser lo mismo! Las personas son heridas. Lo único que podemos hacer es estar ahí para cuando caigan y poder levantarlos. Laura, y en los últimos tiempos en Cuba se han llevado a cabo cambios desde el punto de vista institucional precisamente para enfrentar lo que es este fenómeno de violencia en entornos reticulares. Dime qué cambios desde el punto de vista legal tú has podido constatar a través de la realización de tu documental. Inevitablemente para la realización del documental tuvimos que acercarnos al contexto cubano y uno de ellos es precisamente las leyes. Cuba, desde el año 2019 que se aprueba la nueva constitución, como que se empezó a dar otra mirada a los temas relacionados con el género, con la violencia, y bueno, se han ido obviamente actualizando cada uno de los paquetes legales del país, y entre esos ha sido evidente, ¿no?, que ha habido una conciencia de que la violencia no solamente es aquella que se perpetúa en el espacio físico, y entonces algunos mecanismos como por ejemplo el Código Penal ya incluye, no habla específicamente de ciberviolencia, de ciberacoso, pero sí se habla, por ejemplo, de violencia que se ejerce en las redes sociales, amenazas, que se puede amenazar también a través de los medios digitales, que se puede coaccionar, que se puede chantajear, que se puede incluso mancillar el honor de otra persona mediante estos medios. Entonces, a partir de ahí, también, aunque sabemos que es insuficiente, porque debido a las características propias que tienen las redes sociales o los medios digitales de manera general, es evidente que necesita regulaciones específicas para que verdaderamente se pueda ser sancionado o castigado por estas causas. También hay otro decreto ley que controla lo que es el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones, que se habla, son un poco menos severas las sanciones, pero bueno, se habla de que en casos de este tipo se puede quizás suspender el servicio de conexión a las personas que son agresoras, etcétera, pero bueno, evidentemente se están dando poquito a poco pasos para alguna u otra manera regular y tratar de prevenir este tipo de violencia. Y precisamente decía en el documental una de tus protagonistas, que es además colega nuestra, la Liel Lorain de Sistema Informativo, que las redes sociales son básicamente es como abrir la puerta de nuestras casas y que cualquiera que pase pueda tener acceso a nuestras vidas. ¿Hasta qué punto, como periodistas, como servidores públicos, nosotros tenemos la obligación no solamente de alertar y de informar sobre estos fenómenos, sino también de educar a la ciudadanía?
un punto transversal y la base de todo para poder evitar este fenómeno es precisamente la educación. Sin una educación podemos tener las mejores leyes del mundo, Claro. que no vamos a lograr nunca erradicarlo, al igual que la violencia que se produce en el espacio físico. De ahí, bueno, la importancia de educar, de que las personas conozcan esto. Y bueno, y la educación digital, ¿no? Es en este caso, además de la educación formal Claro. y moral, pero en este caso la educación digital, saber qué informaciones podemos dar en nuestras redes, qué imágenes, qué videos, qué datos personales podemos facilitar, porque incluso muchas de estas violencias que quizás parecen de palabra en las redes sociales pueden concretarse en un encuentro físico y Claro. tener incluso consecuencias para la vida. Entonces de ahí la importancia de visibilizar sobre todo esto, que cada vez más se trate de hacer conciencia, de sensibilizar a la población y sobre todo a aquellas poblaciones que tienen un mayor acceso digital, para que ellas y ellos puedan saber qué actitudes, qué acciones son las más benevolentes, las más adecuadas Claro. para la sociedad. Y precisamente, como decía la jurista de tu documental, no solamente visibilizar estos fenómenos, sino también que las personas que estén en posiciones de víctimas sean capaces de identificar a tiempo este tipo de comportamientos para poder hacerle frente, ¿no? Sí, yo pienso que es como una especie de círculo vicioso, de bucle. Si no se visibiliza, las personas no van a identificar nunca Claro. cuándo están siendo víctimas, cuándo ese chiste quizás, que parece un chiste, que puede parecer lo que nosotros decimos chucho, no es violencia, pero sí un chiste discriminatorio es violencia. Claro. Todo eso lacera a las personas, y para poder evitarlo, para poder prevenirla, ellas inevitablemente tienen que identificar el proceso. ¿Y cómo identifican el proceso? Educándose. ¿Y cómo se educa? Pues visibilizando. Así que no hay de otra que seguir abordando en los medios de comunicación estos temas, para que las personas se alerten y sepan que pueden estar siendo víctimas de estos procesos. Laura, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a Nelson por hacerme regresar a casa. Bueno, como siempre les digo, vuelvan cuando quieran. Y a ustedes los invito a ver en nuestra próxima emisión Golpes de Clic, un audiovisual de Laura López Montoto en colaboración con Cubavisión Internacional sobre la ciberviolencia de género en Cuba. Como siempre les digo, esto es La Buena Pregunta. Nos vemos en un próximo encuentro.